Buenas tardes a todos los participantes conectados en Europa y buenos días y bienvenidos a todos aquellos que os encontráis participando desde Latinoamérica. Mi nombre es Juan Santos Remesal, soy el director de la División de Seguridad Industrial del Grupo INERCO y formaré parte de los panelistas que vamos a desarrollar este webinar. Ante todo, desearos que todos os encontréis bien y queremos agradeceros el que hayáis reservado vuestro tiempo para estar en este webinar, que esperamos sea de interés y os aporte una solución de valor para la gestión de la lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos. Como muchos de ustedes conocen, uno de los mayores riesgos y con mayor trascendencia en el sector del petróleo es el asociado a episodios de contaminación marina derivados de accidentes o incidentes por hidrocarburos, porque tiene una gran repercusión ambiental y social y, por tanto, para la reputación y la continuidad del negocio de una compañía petrolera. En INERCO contamos con una extensa trayectoria y experiencia en materia de gestión de riesgos y emergencias asociados a episodios de contaminación marina por hidrocarburos, habiendo prestado apoyo y asistencia a muchos operadores y autoridades competentes. En nuestro objetivo de aportar y ofrecer soluciones de valor añadido a la gestión de riesgos y emergencias, INERCO ha establecido una alianza estratégica con Orbital EOS. El objetivo de este acuerdo no es otro que ofrecer soluciones para el control ambiental y la sostenibilidad en actividades industriales. En el caso que hoy nos ocupa, a través de la tecnología habilitadora de inteligencia artificial, de la teledetección y la analítica avanzada de imágenes, en este caso desde satélite. Dentro de los desarrollos de teledetección y analítica satelital de Orbital EOS, la solución EOS Viewer, que es la que hoy veremos en el webinar, como veréis, va a permitir detectar de una manera automática y precisa derrames de hidrocarburos a partir del tratamiento de imágenes satelitales mediante algoritmos adecuadamente entrenados. Estos algoritmos utilizan imágenes ópticas y radares de satélites de observación de la Tierra y nos van a permitir caracterizar posibles manchas de hidrocarburos y predecir la evolución de estas manchas. Antes de iniciar el webinar, me gustaría pasar a presentar a los dos panelistas que hoy nos acompañarán. En primer lugar, a Pablo Benjumeda, el director de operaciones de Orbital EOS. Bienvenido, Pablo. Y por otra parte, estará con nosotros Juan, y decía, por otra parte, también estará con nosotros Juan Peña, CEO de Orbital EOS. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer. Ambos han formado parte durante 12 años de los equipos especializados de salvamento marítimo del Gobierno de España en misiones de teledetección de manchas de hidrocarburos, en este caso en aeronaves, y son expertos también en el desarrollo de equipos de teledetección. Fruto de esa trayectoria y esa enorme experiencia, y como ellos suelen decir, dando el salto a volar un poco más alto en el espacio, aplican este conocimiento y han desarrollado la herramienta EOS Viewer, que hoy os vamos a presentar. Los objetivos que nos hemos fijado para este webinar son, dar una visión acerca de lo que son la lucha contra la contaminación marina, las herramientas y aspectos clave, el ver cómo o descubrir conjuntamente cómo tenemos una serie de oportunidades que nos ofrece la analítica avanzada de imágenes satelitales como herramienta para la lucha contra la contaminación marina, y vamos a través de una demo que realizaremos, ver las ventajas y beneficios que integrar una herramienta como EOS Viewer nos puede ofrecer. El índice que vamos a seguir en el webinar es un par de minutos para aquellos que no nos conozcáis, presentaros brevemente INERCO y Orbital EOS. Entraremos luego en presentar los elementos y herramientas disponibles en el diseño de un sistema integral de lucha contra la contaminación marina, tanto para los operadores como para lo que son administraciones y autoridades. Y vamos a ver cómo introducir EOS Viewer en esta estrategia nos puede permitir una serie de ventajas y beneficios a la hora de tener una gestión eficaz de la emergencia. El punto 3 será el central del webinar, donde tanto Juan como Pablo nos van a presentar las bases técnicas y tecnológicas de la herramienta y llevaremos a cabo, accediendo a la plataforma en tiempo real, pues una presentación de las funcionalidades, como digo, viendo casos reales de episodios de contaminación marina. Y veremos luego, en un último punto, tendremos pues un chat abierto durante la exposición. Desde ya pueden ir también vehiculándonos todas las preguntas que consideren oportunas y que en ese espacio pues trataremos de responder lo mejor que podamos. Pasamos muy brevemente al primer punto. INERCO, para los que no nos conozcáis, somos una compañía de más de 35 años
de experiencia, ofrecemos consultoría avanzada en materia de medio ambiente, seguridad industrial y seguridad laboral, así como soluciones tecnológicas e ingeniería. Trabajamos en muchos sectores, el principal para nosotros es el sector oil and gas, sector químico, petroquímico, sector eléctrico, minero, etc. Estamos trabajando en más de 70 países y tenemos oficinas en Europa, en España y Portugal. Estamos también ubicados en Latinoamérica, en México, en Colombia, Perú, Chile y Brasil. Y también tenemos oficinas en Estados Unidos y recientemente hemos abierto oficinas en India. Por su parte, Orbital EOS es una empresa de base en Valencia, aquí en España, experta, como decía, en teledetección, inteligencia artificial y en detección de la contaminación marina. Creo que es muy relevante, es una de las 3 ganadoras de la ESA Startup Competition, una competición organizada por la Agencia Espacial Europea, y en 2020 fue una de las galardonadas con uno de los premios a reconocer su tecnología como una tecnología que utiliza la base espacial para el desarrollo de servicios y productos innovadores. Entre ambas compañías aglutinamos una experiencia importante en el sector oil and gas, como decía, y especialmente pues, en el tema de la lucha contra la contaminación marina. Desde INERCO pues, hemos trabajado, como decía, para las principales operadoras petroleras de los países donde desarrollamos actividad y la ya mencionada experiencia de Pablo y Juan, 12 años de teledetección a bordo de aeronaves, en este caso del Gobierno de España. Bueno, hecha esta introducción, vamos a entrar en materia. En un accidente o incidente con hidrocarburos en el mar, es clave y fundamental la variable tiempo, siendo especialmente crítico el tiempo que pasa entre que un suceso se inicia y cuando éste es detectado y empiezo a actuar en la gestión de la emergencia. Y esto no es tan sencillo o fácil como pueda parecer en el ámbito de la contaminación marina. Y puede transcurrir en algunos casos bastante tiempo entre cuando el fenómeno se inicia y cuando he sido capaz de detectarlo. Pensar que estamos hablando pues, de grandes extensiones, en muchos casos que pueden estar afectadas, en el sentido que pueden ser pues, campos de boya, sea lines, plataformas mar adentro. En algunos casos estamos hablando de fugas en los cuales a lo mejor el escáner de operación o la variación de las condiciones de presiones o caudales no son sensibles a la afectación para ser detectadas por estos sistemas y puede ser que uno identifique el suceso unas cuantas horas después de su inicio y cuando el evento ya está evolucionado y con consecuencias ya ambientales manifestadas. Por tanto, es muy interesante para las empresas petroleras y tienen grandes esfuerzos en intentar disponer de sistemas de alerta temprana, con vigilancia ya sea con aeronaves, con drones o con todo tipo de tecnologías que permitan acortar ese tiempo de detección. En este sentido, la estrategia actual del diseño de un sistema de lucha contra la contaminación marina, los operadores y las autoridades competentes desarrollan análisis de riesgos en los cuales previamente intentan evaluar las posibles hipótesis accidentales que pueden transcurrir y en función de las condiciones meteomarinas evaluar posibles evoluciones de esas manchas. Esa información es clave para definir qué medios y equipos va a ser necesario utilizar, es decir, adecúan su capacidad de respuesta a esos potenciales riesgos y definen sus planes de emergencia operativos de lucha contra la contaminación marina y la coordinación con las correspondientes autoridades competentes. Desarrollan los procedimientos de cómo se va a actuar y cómo se van a desplegar las barreras y medios en función de las diferentes hipótesis y todo eso pues, se tiene adecuadamente entrenado y puesto al día a través de los simulacros. Esta sería la estrategia a día de hoy que se tiene implementada en todos los operadores que manejan este tipo de riesgos. Como veré, la aproximación que proponemos desde INERCO y Orbital EOS es dotar a este sistema de respuesta de una solución, que hoy es tecnológicamente posible, que es una respuesta, la EOS Bigware, ¿no? Que es lo que vamos a ver, que nos va a permitir, a través de la observación satelital y el tratamiento de esa información de una manera inteligente, devolvernos una información de gran valor añadido en tiempo real de lo que está ocurriendo, primero identificar la situación y segundo, ser capaz de dar información de cómo está evolucionando y de predecir cómo va a evolucionar ese episodio de contaminación marina. Desde el punto de vista de la gestión de la emergencia,
Esto es una información tremendamente valiosa para cualquier gestor de emergencia, cualquier operador. En definitiva, nos va a aportar, como veréis ahora, importantes beneficios y ventajas a las necesidades que un operador de petróleo o una autoridad competente tiene, que no son otras que saber cuándo ocurre un derrame, es decir, el sistema, contra más me dé la alerta, contra más punto me dé la alerta, mejor. Es capaz de determinar también el origen de un derrame, no siempre tiene por qué ser el operador del petróleo, puede ser otras causas, y esto es una herramienta muy útil para también determinar de dónde viene ese derrame. Por supuesto, caracterizar el derrame es fundamental, saber qué hidrocarburo está implicado, qué cantidad se ha vertido, los datos de la mancha a la hora de dimensionar cómo va a ser mi respuesta y que ésta sea eficaz. Los que gestionáis emergencias de este tipo sabéis que estos parámetros son importantes conocerlos. El predecir, porque también el sistema se puede alimentar en tiempo real a un sistema de modelización para definir en función de las condiciones meteomarinas hacia dónde va a ir la evolución y, por tanto, tomar decisiones anticipadas de respuesta a través de mi plan de emergencia. Y todo esto, además, de una manera, como vais a ver, bastante fiable, rápida y eficaz, con datos en tiempo en continuo y en tiempo real, y con una solución, entendemos, económica y competitiva frente, por ejemplo, a soluciones actuales como hay, que es esa monitorización con aeronaves, que solo me dan información mientras la aeronave está realizando el vuelo, con lo cual tengo el límite de la ventana de vuelo que está realizando, solo me la pueden dar en determinada, lo que cubra el área de vuelo de la aeronave, y esto frente a una posibilidad de estar 24 horas al día, 365 días al año, monitorizando con imágenes satelitales y con un área bastante más importante, pues evidentemente es una ventaja muy grande, ¿no? Y a un coste pues bastante más económico que volar aeronaves, que como todos sabéis, pues tiene un importante coste. Yo sin más voy a dar la palabra pues al equipo de Orbital EOS, que va a pasar pues a continuación a exponer en primer lugar, para que conozcáis muy brevemente y en un lenguaje muy sencillo los conceptos técnicos de cómo funciona la herramienta, y luego veremos esa simulación. Pues Juan, si te parece, nos comenta brevemente los conceptos de EOS B-Way. Cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Pues nada, como comentaba Juan, el concepto ha sido, digamos, un poquito trasladar esta experiencia operacional que teníamos de teledetección aerotransportada, de utilizar sensores a bordo de aeronaves durante más de 12 años, de manera, digamos, real, en eventos reales, y, digamos, utilizar esa experiencia operacional para hacerlo desde más arriba, ¿no? Desde más alto. A día de hoy, afortunadamente, el espacio se está democratizando, el acceso a los datos de satélite no es ni tan complejo ni tan caro como era hace una década, y esto abre pues un mundo de posibilidades si lo combinamos sobre todo con herramientas de inteligencia artificial que nos permiten extraer esta información de manera muy ágil, muy rápida y muy precisa. Si quieres podemos pasar muy bien. La herramienta ha sido diseñada, digamos, teniendo en mente que sea una herramienta de monitorización automática de derrames de hidrocarburo digamos, a escala global, que pueda ser utilizada en cualquier sitio del mundo. Y como se ha comentado ya, está basada en la observación con satélites. Utilizamos satélites con diferentes sensores. Utilizamos, de hecho, muchos satélites, no uno o dos, sino utilizamos constelaciones de satélites, algoritmos de inteligencia artificial para procesar y analizar esa información lo más rápido que tecnológicamente es posible y de una manera precisa y escalable. Y esto nos da pues esas ventajas, ¿no? Tener la información de manera rápida, escalable y autónoma. Explicando un poquito la base de cómo funciona la observación de la Tierra, que es esto de recoger datos desde el espacio, ¿no? Tomar fotos de la Tierra, pues como ya he comentado, hay plataformas de observación que son los satélites, producen imágenes porque están, digamos, escaneando la Tierra de manera continua. Estas imágenes suelen ser procesadas por la empresa que opera el propio satélite para que se transforme en un formato que nosotros podamos utilizar. A continuación se analiza la imagen, esto se hace ya en tierra, se utilizan herramientas de inteligencia artificial y también un quality check, un control de calidad humano por un experto, y esto se transforma en información de valor
que se traduce o bien en informes clásicos en PDF o información geoespacial, información digitalizada, que es lo que nosotros pensamos que es de una manera más fácil de digerir y que ayuda a tomar decisiones. En cuanto un poquito los factores que tienen en cuenta en esta cadena de procesado del dato, podemos utilizar dos tipos de satélites, satélites radar o satélites ópticos. Explicaré un poquito más adelante cuál es la diferencia. El número de imágenes que podemos tomar sobre una zona de interés depende del número de satélites que utilicemos para vigilar, para monitorear. El tiempo de análisis de cada imagen depende de nosotros y es aproximadamente unos 15-30 minutos. Y lo que es el tiempo de entrega de la imagen, esto depende del operador del satélite, ¿no? Depende de su infraestructura de comunicaciones y de transmisión de datos. Aquí podéis ver dos imágenes de dos satélites, un satélite radar y un satélite óptico. Estas son misiones operadas por la Agencia Espacial Europea. En esta slide hay un pequeño esquema de cómo un satélite radar, el sensor que lleva se llama radar de apertura sintética, cómo es capaz de detectar un derrame. Lo interesante de este satélite, de este sensor, es que es capaz de ver tanto de día como de noche y es capaz de atravesar las nubes. Podemos ver a través de las nubes. Es lo que llamamos un sensor todo tiempo. Y como sabéis, la película de hidrocarburo lo que suele hacer es digamos, atenuar esas ondas, esas olas pequeñitas que se forman en la superficie del mar y esto genera un efecto espejo. De tal manera que la onda que emite el sensor se escapa fuera del satélite y las zonas donde hay rugosidad superficial del mar, que son las zonas que están, digamos, en las que no hay película de hidrocarburo, que hay agua limpia, esa energía vuelve al sensor. Por lo tanto, este efecto, que se llama backscattering, lo detecta muy bien este tipo de satélites. Los satélites ópticos son otra tecnología para detectar derrames. En este caso lo que tenemos es algo parecido a una cámara de fotos en el espacio, con la ventaja de que esta cámara es capaz de ver zonas del espectro electromagnético, digamos, como colores que el ojo humano no es capaz de ver. Estos colores que tienen estos sensores y que nuestro ojo humano no es capaz de ver, los utilizamos para ir un poquito más allá y caracterizar la mancha. No solo detectarla, sino caracterizarla. Por ejemplo, realizar un mapeado del espesor o incluso llegar a cuantificar el hidrocarburo que hay en la superficie. ¿Podemos pasar? Muy bien, pues esta es un poquito la propuesta de valor que ponemos sobre la mesa. La utilización de satélites a día de hoy pensamos que genera una reducción de costes muy sustancial que viene, digamos, suministrada gracias a que los datos son mucho más accesibles, el coste ha bajado. Se puede mejorar la precisión analizando las imágenes de manera automática, utilizando inteligencia artificial, lo que nos ayuda a mejorar muchísimo la precisión, ya que tradicionalmente las falsas alarmas, los falsos positivos han sido un problema de la industria. Por primera vez podemos dar información crucial que hasta día de hoy era bastante complejo o imposible suministrar, como es estar completamente seguros de que aquello que estamos observando es hidrocarburo y no es otro tipo de fenómeno, describir el espesor de la mancha, del derrame y cuantificarlo. En el caso de que este episodio esté asociado con un barco, podemos identificar este barco utilizando datos ICE. La herramienta ha sido diseñada para ser muy amigable, muy fácil de utilizar. No hace falta ser experto en teledetección, procesado de imagen o ni siquiera en respuesta a los derrames. Y hemos integrado por primera vez la capacidad de predecir el movimiento futuro de este derrame en la misma plataforma, como veréis a continuación. ¿Podemos pasar, Juan? Muy bien, pues aquí podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos, algunas capturas reales de la pantalla. A la izquierda arriba veis una imagen óptica analizada por nuestro sistema. A la derecha una pequeña mancha en una imagen radar. Y abajo veis una animación que hemos hecho que resume
el histórico de imágenes que analizamos en aproximadamente un mes y medio después de la crisis del derrame que hubo en Siria este verano, en finales de agosto y todo el mes de septiembre. Analizamos aproximadamente más de 70 imágenes para algunos clientes que nos encargaron detectar este evento a diario y predecir su trayectoria, lo cual se llegó a desarrollar 2 veces al día. Podemos pasar, yo creo que ahora mismo ya pasaremos a ver una demostración en tiempo real de cómo funciona la herramienta, que es Sí. la manera más sencilla de entenderla. Pues Pablo, si te parece, comparte tu pantalla y nos haces una demo. Perfecto. Muy buenas a todos. Vale, me hago presentador y comparto mi pantalla. Perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos. Gracias Juan Peña y Juan Santos por la presentación. La idea es, bueno, yo soy Pablo Benjumeda, director de operaciones y desarrollo de producto en Orbital. Entonces me gustaría enseñaros la funcionalidad y los casos de uso que pueden ser cubiertos con la herramienta. Como siempre decimos, para nosotros esta herramienta es la herramienta que siempre nos hubiera gustado tener cuando trabajábamos en salvamento marítimo, el guardacosta en España, porque había veces que teníamos que atender alguna crisis, alguna emergencia, en donde la toma de decisiones suele estar compartida entre muchas personas, ¿no? Y entonces nos dábamos cuenta de que a veces nosotros que estábamos todo el día volando en el avión con mucha experiencia y con mucho manejo en el uso de los datos de una contaminación, cuando se exponen delante de un gabinete de crisis, no es tan intuitivo o tan sencillo como pensábamos nosotros a priori que era, ¿no? Entonces, esa siempre ha sido la premisa a la hora de diseñar la herramienta. Trabajábamos con otras herramientas, pero que al final la curva de aprendizaje no era tan inmediata, ¿no? Entonces, el primer requisito es que no haya que instalar nada en ningún ordenador, porque al final los ordenadores tienden a quedarse obsoletos, o los virus o cualquier otra historia. Entonces, la herramienta es una herramienta web que al final está alimentada por una API, o sea que igualmente podemos alimentar con toda la base de datos cualquier sistema propietario, ¿no? Entonces, por eso lo dejo así sin abrir del todo, porque esto es un navegador de Chrome normal y corriente. Para ver el correo, ver cualquier cosa, pues esto es una dirección, iosviewer.com, y aquí accederíamos a toda la base de datos que nosotros creamos para cada cliente en particular. En este caso veremos un usuario de demostración. Una vez que nos logamos, tenemos un panel de entrada, un dashboard con información básica estadística, pues del número de eventos, superficie total afectada. Lo bueno que tenemos es, como comentaba antes Juan, al usar datos ópticos podemos hacer también mapa de espesores. Ahora enseñaré algunos casos. Entonces podemos calcular no solo la superficie total afectada, sino también el mapa de espesores. Y la cantidad de hidrocarburo pesado que hemos podido detectar, estadísticas del número de fuentes y un mapa donde podemos ver, grosso modo, pues eventos, en este caso, un usuario de demostración con eventos en todas las partes del mundo donde hemos ido detectando. Vamos a empezar con un caso de uso generalmente, y el primer caso interesante es la atención de emergencias, ¿no? Nosotros siempre diferenciamos en el caso de uso entre la monitorización proactiva y la monitorización reactiva. Obviamente el primer caso de uso que nos viene a todos a la hora de hablar de derrame de hidrocarburos es una atención a una emergencia, ¿no? En este caso, pues vemos un ejemplo en la zona de Trinidad y Tobago de un derrame, una emergencia en una plataforma, en una refinería, perdón, en la zona de Trinidad y Tobago. Esta imagen es una imagen radar, ¿vale? La imagen radar, al final, lo que implica es que nosotros tenemos un sensor activo, como comentaba antes Juan, impactamos el mar y analizamos lo que devuelve el mar. La imagen radar cruda, pues vendría a ser, pues, algo así, lo dejamos todo limpio y, claro, aquí a veces no es inmediato analizar un evento de contaminación, porque hay otros fenómenos naturales que generan efectos ópticos, efectos visibles en la imagen, ¿no?
Entonces, bueno, nuestras herramientas, nuestros algoritmos y la validación que hacemos nosotros como expertos nos permite ser muy precisos a la hora de dibujar y a la hora de extraer las capas de información. En este caso, toda la información que voy a enseñar en esta presentación son imágenes de satélites de libre adquisición, satélites de la Agencia Espacial Europea y de la NASA. Son imágenes que pueden ser adquiridas por cualquiera de ustedes. Bueno, y lo único que tener el conocimiento de analizar. Generalmente después en un servicio operacional se incluyen proveedores privados que nos permiten aumentar mucho la revisita, incluso a veces la precisión. Estos satélites que voy a enseñar hoy tienen una resolución de 10 metros el píxel. Es decir, si yo me acerco mucho, pues vemos que la imagen empieza a deformarse un poquito cuando ya me acerco muchísimo, ¿no? Con otros satélites de más resolución, este efecto pues tarda mucho más en llegar. En nuestra plataforma, bueno, nosotros lo que hacemos es exponer una imagen de satélite sobre un mapa base. En este caso, por ejemplo, un mapa base abierto que sería OpenStreetMap, pero también puede ser interesante tener un mapa de satélite de base. ¿Por qué? Porque aquí veo yo que está saliendo lo que parece una mancha de hidrocarburos, bueno, en la imagen de satélite cuando la extraigo, y entonces es interesante porque al acercarnos también este mapa de base nos permite identificar que efectivamente aquí hay unos tanques que presumiblemente son de hidrocarburo, entonces, bueno, tiene sentido perfectamente. Al final, toda la información que se extrae no es solo, vale, tengo una mancha en una imagen de satélite y de ahí saco la información, ¿no? Al final es todo holístico, es una información que se extrae de diferentes capas de información. Como comentaba, esto es una imagen de radar extraída a las 9:50 de UTC de la mañana, que es la madrugada aquí en Trinidad y Tobago. Lo interesante es que podemos tener muchas revisitas. Por ejemplo, la siguiente imagen que pudimos tener de la zona es a las 12 horas después, a las 22 UTC. Y vemos como si nos movemos de una a otra, vemos cómo evoluciona la contaminación. Eso es muy interesante. La tercera imagen que hemos tenido en este evento de contaminación es una imagen óptica. ¿Qué tiene de bueno la imagen óptica? Bueno, voy a poner a cargar el modelo de deriva para que lo veamos, porque en la plataforma nosotros hemos incluido también un modelo de deriva, MEDSLIC 2, que nos permite analizar la evolución del hidrocarburo con el tiempo. Mientras carga el modelo, voy explicando las características que tiene analizar o visualizar una imagen con tecnología multiespectral. La tecnología multiespectral nos permite, como comentaba antes, hacer un mapeado de espesores. En este caso, nosotros vemos en la capa azul todo lo que sería el hidrocarburo ligero. Y en la capa roja, bueno, que la vemos aquí, esta capa roja sería el hidrocarburo con mayor espesor. Normalmente en las emergencias todos sabemos que el hidrocarburo con mayor espesor contiene la mayor parte del volumen. Entonces, nosotros utilizamos la normativa o los estudios del Acuerdo de Bonn para establecer los espesores respecto a las diferentes apariencias que tiene el hidrocarburo. Análisis espectral nos permite diferenciar diferentes espesores, ¿no? Los que conozcáis el Acuerdo de Bonn, pues podemos distinguir en azul lo que sería la película y lo que es el irisado, que son las capas con menor espesor. En rojo ya sería lo que sería lo que el Acuerdo de Bonn llama metálico o efecto espejo, ¿no? Esto, lo bueno que tiene es que nos permite incluso dibujar un mapa de espesores a nivel de cuantificación también. El área sería, como vemos, es bastante intuitivo, bastante importante tener conocimiento de dónde está el hidrocarburo más pesado. Por ejemplo, en este caso, menos de un 2% del hidrocarburo contiene casi entre el 70 y el 75% del volumen del hidrocarburo. Eso que nos permite ser muy óptimos, ahorrar mucho tiempo y, por supuesto, dinero a la hora de atacar este tipo de emergencias, porque
esta información es crucial para enviar a los medios de recogida y sobre todo también para cuantificar, ¿no? Cuando creamos un evento, automáticamente se crea lo que es un informe en PDF, que sería uno de los entregables. Lo vemos por aquí, que sería, bueno, pues un informe en PDF estándar donde viene toda la información normal. ¿Por qué quiero enseñaros este informe? Porque, bueno, aquí vemos cómo trabajamos nosotros con la imagen multiespectral, aunque en la plataforma, bueno, ahora no se está viendo, pero si marco y se ve la imagen óptica, la vemos normalmente en colores, rojo, verde y azul, ¿no? Ese índice de colores. Nosotros, al trabajar con índices, hacemos como una especie de radarización, ¿no? Binarizamos un poquito la imagen utilizando no solo el rojo, el verde y el azul, sino los infrarrojos para extraer información crucial de la contaminación, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo para nosotros extraer tanto la capa de película utilizando un índice como la capa de aceite o hidrocarburo pesado con otros índices diferentes. Este informe PDF se crea de forma automática. Otra característica que podemos extraer de cada evento sería, pues, las propias capas GIS. Hay muchos de nuestros clientes que trabajan con sus propios sistemas de operación de información geográfica. Entonces, bueno, pues cogemos un sistema normal como QGIS y exportamos las capas. Entonces, lo interesante es que en QGIS pues tendríamos ya las propias capas que las podemos exportar, pues supongamos que utilizamos OilMap o lo queremos meter en un sistema ICE para identificar cualquier embarcación, pues este tipo de situaciones también se puede realizar fácilmente. Os comentaba antes que había puesto el modelo de deriva, que es interesante, porque podemos derivar el evento hasta 24 horas. Entonces, es bastante interesante. 24, no, perdón, hasta 72 horas. Y esto nos permitiría, pues ver hacia dónde va a ir evolucionando el evento de contaminación. Eso sí que es muy interesante. El mismo caso de uso, por ejemplo, sería lo que lo explicaba antes Juan, el evento de Vanillas en Siria de este verano, donde tuvimos pues a bastantes, bueno, ¿dónde está? Está por aquí. Donde tuvimos aquí, la posibilidad de analizar pues casi hasta 70 imágenes. Haciendo el seguimiento de este vertido, pues tuvimos la capacidad de analizar casi 70 imágenes. En este caso, como había bastante espesor, tuvimos la posibilidad incluso de extraer también la parte de Verific Oil, o lo que serían los códigos equivalentes al código 4 y 5 de Bond Agreement. Entonces, se ve incluso que aunque sea casi no llega ni al 0,1% de la contaminación, pues tenemos casi entre el 3 y 1,5 y 3% del volumen del hidrocarburo en la parte de Verific Oil. Así que esa parte sí que es bastante interesante. Otro evento, caso de uso llamativo fue, por ejemplo, un huracán que impactó en el norte del Golfo de México, en la zona de Luisiana, y pues generó una fuga de varios días al romper un pipeline, un oleoducto en la zona del norte del Golfo de México. Y en este caso, pues igual, al ir analizando una sucesión de imágenes, podemos ir viendo cómo va evolucionando. En este caso, tuvimos también la fortuna de tener imágenes de Landsat. Esto es una imagen de un sensor de la NASA, no solo de la Agencia Espacial Europea, pero al final nos permite perfectamente analizar el estado de la contaminación. Vemos, pues eso, al analizar el evento, que tenemos un mínimo de 30 metros cúbicos solo este día. Si vamos cambiando, al día siguiente, el día 4, volvemos a tener otro evento, vemos cómo va evolucionando, se va desplazando con menos espesor, o sea, lo cual implica que la emergencia
al menos en esos días parecía que ya se estaba empezando a contener. Otra imagen la volvemos a tener una semana después, el día 10, en este caso ya en radar, y vemos que, bueno, que desafortunadamente seguía habiendo eventos o fuga de hidrocarburos de esta zona. Ese es otro caso de uso interesante. Otros casos de uso interesantes, pues por ejemplo cuando tenemos una plataforma petrolífera decomisionada, ¿no? En este caso hicimos el seguimiento porque, bueno, desafortunadamente hubo un pequeño derrame en la zona de Perú, no fue nada especialmente significativo, pero sí que la evolución de imágenes nos permite ver cómo iba cambiando, tanto combinando radar y óptico, cómo evoluciona el evento de contaminación en diversos días, ¿no? En este caso yo voy yéndome de adelante hacia atrás, pero bueno, marzo de 2020, incluso vemos que hay algunos días donde la contaminación pues se acerca un poco más a costa, depende de cómo esté el estado de la mar, pues se puede hacer un seguimiento. Otros casos de uso interesantes, por ejemplo, son de cara a administraciones, sobre todo, el tema bueno, estas son regiones, del incumplimiento del MARPOL, ¿no? Por parte de las embarcaciones. Cuando podemos identificar fuentes, podemos saber perfectamente qué eventos o qué embarcación ha podido causar algún derrame, ¿no? Vemos varios, bueno, en este caso nosotros cuando estábamos en salvamento marítimo había una situación bastante que requería de mucha atención, ¿no? Porque las embarcaciones a veces no solo descargan sustancias ilegales o contrarias al MARPOL, sino que a veces también tienen tipos de descargas que están permitidas, sobre todo cuando es aceite vegetal y es bajo ciertas condiciones, ¿no? El barco va navegando a cierta distancia de la costa. El utilizar satélites ópticos, como en este caso, esto es una descarga en el Mar Rojo, muy cerquita ya del canal de Suez, un barco que va atravesando desde Egipto hasta Arabia Saudí. Con el ICE pues se puede ver qué tipo de embarcación es y el hecho de que sea una imagen multiespectral nos permite identificar y clasificar. Nosotros para cada evento utilizamos un criterio de clasificación basado en nuestra experiencia y en los datos que tenemos, en todos los datos, no solo en la parte de la clasificación del algoritmo, sino, bueno, vemos el tipo de embarcación que es, vemos la zona del mundo, vemos cómo deriva y sobre todo el análisis espectral. En este caso, de acuerdo al acuerdo de Bonn y a nuestra experiencia, este caso es un caso de A, ¿no? Donde sabemos que es 100% aceite mineral. Y incluso, bueno, vemos también pues volúmenes, ¿no? Aquí hay pues entre 5 y 50 metros cúbicos de acuerdo al acuerdo de Bonn. Eso es una de las ventajas de tener análisis con el multiespectral. El tener capacidad de analizar también pues gran parte del catálogo de los satélites de la Agencia Espacial Europea nos permite tener eventos de contaminación o identificar infractores, pues en este caso es el este del Mediterráneo, un barco en la zona de Egipto, que también, bueno, pues tiene una descarga de aceite 100% mineral. Tenemos mapa de espesores y hablamos de un mínimo de 8 metros cúbicos. El utilizar radar, por ejemplo, pues nuestra experiencia también en salvamento marítimo pues nos hace pues conocedores de que no todas las embarcaciones nos lo ponen tan fácil, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, que manchan o realizan este tipo de descargas pues de noche. Entonces, esto es una zona también en el Mediterráneo, al sur de Grecia. Aquí vemos incluso otro evento de contaminación. Por la noche es más fácil ver los eventos. Bueno, más fácil. Hay más recurrencia de eventos. Y en este caso no es óptico, entonces no tenemos esa capacidad de análisis de espesores que nos permite discriminar entre que sea 100% concluyente, pero por el tipo de deriva y el tipo de embarcación, nosotros estimamos que es un aceite con alta probabilidad de que sea aceite mineral, ¿no? Bueno, pues se extrae la capa y se hace todo el análisis. Y bueno, del mismo modo, como veis, no son todas las embarcaciones, por supuesto, porque prácticamente este caso ocurren todos los días en muchas partes del mundo, pero bueno, vemos que tenemos algunos casos
pues en España, en Indonesia, en Libia, Irán, en el Golfo, o sea, Oriente Medio, en Emiratos, incluso algunos así muy grandes en Brasil, en China, porque al final lo bueno de tener la cobertura global es que podemos extraer datos de forma global. Y bueno, como tampoco quiero aburrir mucho y quiero dejar tiempo para las preguntas, pues nada, si doy por concluida la demostración de la plataforma a esperas de que queráis ver alguna cosa más interesante. Muchas gracias, Pablo, por la presentación tan clara. Creo que más o menos, pues, con lo que nos has explicado, podemos visualizar bastante las capacidades y potencia que tiene la herramienta. Pues si os parece, bueno, el chat está abierto, ya han entrado varias preguntas que yo voy a tratar un poco de ir lanzando para que tanto Juan Peña como Pablo nos vayan contestando. Y bueno, aquí hay una pregunta que nos hacen, nos indican, bueno, qué banda empleamos en el óptico para sacar los diferentes índices empleados para las diferentes caracterizaciones, espesores, etcétera. Es una combinación de bandas. Lo bueno de utilizar en este caso Sentinel-2 es que no solo tenemos, o sea, los satélites ópticos o multiespectrales típicos suelen tener rojo, verde, azul y el NIR, ¿no? El NIR infrared. Este tipo de bandas se definió así porque son muy, muy útiles para el estudio de la vegetación. También sirven para identificar episodios de contaminación, pero nosotros también utilizamos combinaciones de bandas en el Sentinel-2, la banda 11 y la banda 12, que son diferentes en Landsat, no recuerdo el número, pero también son las 6 o las 7 o algo así. Pues esa combinación nos permite resaltar mucho, porque el hidrocarburo al final tiene características especiales no solo en el óptico, sino en el SWIR que llamamos, Short Wave Infrared. Ajá, perfecto. Hay otra pregunta, Pablo y Juan, que nos hacen, que es que cómo se calibran y se normalizan las estimaciones entre diferentes satélites y tipos de sensores. Bueno, pues es una pregunta muy buena, muchas gracias. Lo que intentamos es utilizar, digamos, datos de verificación real por el propio usuario de la plataforma, todo lo que podemos. Siempre hay pequeñas diferencias entre diferentes sensores, entonces lo que intentamos es recalibrar una vez que estamos trabajando en una zona concreta, en una zona de interés y para un cliente, con la información in situ se recalibran los algoritmos. Siempre, por supuesto, siempre hay una calibración cuando empezamos a trabajar en una zona nueva, una pequeña calibración. Aunque la verdad es que estamos bastante contentos con los resultados que dan a nivel global. Hay otra pregunta que también nos hacen, que no sé si tiene relación o puede complementar la anterior, que nos preguntaban que, bueno, ¿cuántos datos o información habíamos usado para entrenar la red neuronal? O el algoritmo. Okay. Bueno, hemos utilizado, eso lo sabe con precisión nuestro CTO, nuestro director de tecnología. 200.000. Aproximadamente 200.000 trocitos de imagen que se extraen de más de 1.500 eventos diferentes de contaminación. Vale. Pues creo que está bien entrenado por lo que veo, mucha imagen. Vale. Hay otra pregunta que nos hace aquí Jorge y es que si durante una emergencia, indica aquí producto reactivo, no sé exactamente ese término, dice cuánto tiempo se demora en generar un informe imagen a partir de una solicitud. Entiendo que bueno, a partir de la imagen satelital nos explicáis un poquito ese proceso y en función de la disponibilidad cuánto tiempo se tardaría. Claro. Hay, por explicarlo un poquito, y Pablo, interrúmpeme cuando quieras, hay como dos modelos de servicio. Uno que, como hemos comentado, que es proactivo, en el que, digamos, monitorizamos de manera recurrente una zona y es como tener un vigilante, ¿no? Como tener un vigilante de manera constante. En otras ocasiones solo estamos para acudir a emergencias y se nos activa, se activa el sistema y entonces intentamos conseguir las imágenes lo más rápido posible y analizarlas lo más rápido posible. El tiempo del análisis, como he explicado yo antes, suele estar entre 15 y 20 minutos. Y esto es algo que siempre intentamos mejorar porque es, digamos, la parcela de todo el proceso que está en nuestro control. El tiempo desde que el satélite toma la imagen hasta que nosotros la recibimos
depende un poquito de la zona del mundo, pero estamos hablando de pocas horas, pocas horas. Ahí lo que nosotros intentamos es asociarnos siempre con los operadores de satélite que ofrecen una mejor respuesta, un mejor tiempo de respuesta para la zona de interés en concreto, ¿no? Para algunos servicios, por ejemplo, hemos llegado a dar la información en menos de 45 minutos, desde que el satélite toma la foto hasta que todo está volcado en la plataforma. Esto la verdad es que es un tiempo récord, desafortunadamente no podemos dar este tiempo siempre, pero estaríamos hablando siempre de pocas horas. Sí, en cualquier caso, bueno, los eventos de contaminación marina no es como un fuego en una refinería, que evidentemente la evolución de la emergencia es cuestión de minutos o hasta a veces segundos. La emergencia de contaminación marina, tener estos tiempos de respuesta, bueno, permite que esa información, aunque parezca que pase una hora entre una foto y otra o varias horas, es información que tiene cierta, que la dinámica, dijéramos, no estoy consiguiendo explicarlo bien, tiene un tiempo que lo permite, ¿no? Claro. Y aparte bueno, lo interesante, como dices, es la información del satélite, el tener la imagen satelital y en función de la disponibilidad del satélite y de esas imágenes y que podamos invertir en ellas, pues tendremos, si la necesidad lo requiere, pues acortar tiempo. Por supuesto. Y lo interesante también, creo yo que es interesante resaltar que esto va a ir a mejor. Va a ir a mejor, ¿no? Correcto. Y el que no haya tiempo, digamos, de minutos es porque, bueno, son infraestructuras muy caras y, digamos, tradicionalmente los satélites han trabajado sobre todo para defensa y ahora por primera vez pues empezamos a ver muchas aplicaciones civiles, ¿no? Entonces, a medida que haya más usuarios de estos servicios, pues es tan sencillo como que las agencias y las empresas empezarán a invertir en dar una respuesta más rápida. Pero a nivel tecnológico no hay ningún problema. O sea, tecnológicamente se podría ofrecer la información en cuestión de minutos. Lo que pasa es que son infraestructuras que son muy caras, ¿no? Nos pregunta Begoña, que creo que lo habéis respondido, pero por confirmar que otro tipo de sustancia puede detectar, solo hidrocarburos de origen mineral, alguna otra sustancia contaminante, por ejemplo, aceites vegetales. Aceites vegetales creo que sí, ¿no? Claro, cualquier sustancia oleosa con esta tecnología es detectable. A veces también depende de la persistencia que tenga. Si, por ejemplo, una descarga de hidrocarburo muy ligero, pues al tener tan poca persistencia en el mar, solo sería detectable si tenemos la imagen muy poco tiempo después de la descarga, ¿no? Eso con esta tecnología. Después satélites satélites y tecnología para otro tipo de eventos de contaminación estamos estudiando también, pero bueno, en otras aplicaciones para temas más en gases o incluso derrames en tierra también. Es otra tecnología diferente, pero se puede. Nos preguntan, hablando de tierra, si el sistema es funcional en ríos. Potencialmente sí. Quiero decir, la física que nos permite ver derrames en el mar nos permitiría ver en el río. Depende de lo grande o lo pequeño que sea el río. Necesitamos que haya un poquito de viento, necesitamos que la superficie del agua esté un poquito arrugada. Entonces, en ríos españoles eso es un poquito complicado, pero en ríos, por ejemplo, en Latinoamérica, que son ríos muy grandes, pues probablemente sí, probablemente sí. Se me antoja decir que es un poquito más complejo que en el mar, simplemente por las condiciones, ¿no? Porque un río, pues, está cuesta abajo, no como el mar, y tiene sus particularidades, sus condiciones de contorno, pero potencialmente sí, la física está detrás. Eso, en cualquier caso, bueno, si alguien decía que si alguien tiene que resolver algún problema de este tipo, siempre nos lo puede plantear y nosotros, evidentemente, analizaríamos satélites, qué disponibilidad de la configuración que hemos estado comentando y si es viable dar el servicio para el problema en cuestión, se podría. Y si finalmente, pues, por razones de no disponer de imágenes o las limitaciones que está comentando, por ejemplo, en este caso del río Juan, no es posible, pues evidentemente. El análisis espectral funciona exactamente igual en ríos que en el mar. Entonces, sería también cuestión de resolución. Como hemos visto, con 10 metros quizá no haya mucha información para lo que es el tamaño de un río, pero hay satélites de mucha más resolución que se pueden utilizar. También nos indican aquí, bueno, que hemos mostrado las modelizaciones en base a las condiciones meteomarinas, monitorizando de forma continua la evolución de la mancha.
no nos formulan una pregunta, nos lo dejan así. No sé si podemos explicar quizás, a lo mejor para responder a esta afirmación, cómo funcionaría el enlace de la información de satelital con la modelización y cómo esa información pues luego se suministra, ¿no? Muy bien. Para la parte de ingestión de modelos, contamos con un partner que es especialista en modelización oceánica, en modelos de trayectoria de hidrocarburos. El modelo que utilizamos se llama MEDSLIC2, es un modelo que está muy probado y esta institución se llama CMCC. Es una institución italiana que tiene más de 30 años de experiencia en aplicaciones de modelos de trayectoria de hidrocarburos. Lo que hacemos es, una vez que se ha extraído este polígono, ¿no?, que se extrae de la imagen, ese es el input que utiliza el modelo. Ese es el input que utiliza el modelo para calcular la deriva, tal y como se ha visto en la demostración que ha hecho Pablo, ¿no? Ese es el input que se utiliza junto con datos locales de corriente, viento en superficie, salinidad y temperatura. Y el modelo funciona entre 24 y 72 horas. Hay dos configuraciones, una configuración que tiene una resolución a escala global con un tamaño de malla de 9 kilómetros y para casos en los que se necesita una resolución mayor porque son zonas, digamos, muy sensibles o son zonas pequeñas, digamos, más complejas hidrodinámicamente, se puede, digamos, diseñar un modelo ad hoc de muy alta resolución, entre 50 y 200 metros de malla. Nos preguntan también que, bueno, cuando han mostrado el caso de Light con los buques, que para detectar el origen, que si hay mucho tráfico marítimo, muchos buques en la zona, ¿qué precisión podemos tener en esa predicción de detectar al culpable, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, al final es cuestión de resolución, por supuesto, tener esa resolución temporal también que nosotros llamamos, ¿no? Si soy capaz de identificar a esa embarcación pegada a la estela contaminada, ahí no hay confusión posible, porque los SAIS está muy bien diferenciado y muy bien geoposicionado. En el momento en el que el evento no está localizado junto a la estela contaminada, o sea, el evento, la embarcación, si es una zona de alta densidad de tráfico marítimo, ya hay poco que hacer. Hay poco que hacer, igual que nos pasaba cuando íbamos con el avión, porque por la misma zona han pasado 7 o 10 barcos, ¿no? Y obviamente, para llevar un caso de estos a un término ya legal, tiene que haber una validación como la que ponemos nosotros. Si nosotros identificamos una fuente, es porque hay una veracidad de que no hay. Nosotros analizamos como 24 horas de tráfico marítimo sobre un mismo evento y no hay confusión, tanto por la forma de la contaminación, viendo la deriva que ha tomado la contaminación y los barcos. Pero es verdad que si es una zona de alto tráfico marítimo, pues si la mancha no está pegada al barco, es complicado ser concluyente. Entonces, ahí lo que se recomienda son más recurrencia, más revisita. Correcto. También nos preguntan si existen limitaciones meteorológicas en la aplicación de la tecnología, si hay algo que nos limite. Pues para las imágenes radar necesitamos viento en superficie, necesitamos entre fuerza 2 y fuerza 6 de la escala de Beaufort. Si no hay viento no podemos ver derrames, es un poquito complicado porque no hay contraste entre el agua contaminada y el agua limpia. Y si hay mucho viento, lo que pasa es que el propio viento rompe la mancha, ¿no? Y la mancha un poco se dispersa en la columna de agua. Se queda debajo de la superficie, con lo cual no la podemos ver desde el espacio. Eso sería con satélites radar. Con satélites ópticos, digamos, cuello de botella más importante que tenemos son las nubes. No podemos ver a través de las nubes y tampoco podemos ver de noche, ¿no? Esas serían las condiciones de operación. Vale, perfecto. Begoña nos aclaraba sobre su pregunta anterior de que si lo que habíamos visto eran simulaciones o monitorizaciones. Son monitorizaciones, son imágenes, son tratamientos de las imágenes de satélite. Efectivamente. Lo que sí tiene luego es que además esa información se puede meter a la simulación para dar simulación. Pero todo lo que has visto, Begoña, son casos reales. Casos reales de imágenes que después de hacerle el paso por el algoritmo, o sea, de radar satélite, pues te devuelve la información de la caracterización de la mancha y, bueno,
como ha ido viendo, hay diferentes pasos del satélite, pues te va dando lo que es la evolución de cómo va teniendo, pero desde imágenes reales de satélite. ¿Vale? Perfecto. Bueno, nos empiezan aquí a preguntar que cómo es la forma normal de suscribirse a EOS Viewer para poder acceder a este servicio. Pues como solemos trabajar es la persona o la organización interesada nos da su zona de interés en un formato GIS, cualquiera nos vale, y hacemos un pequeño estudio de cuántas veces pasan los satélites por esta zona, ¿no? Para eso tenemos software especializado e investigamos por los datos open source, constelaciones privadas, y de acuerdo con las necesidades de este cliente acordamos digamos, un programa de monitoreo, un programa de vigilancia, ¿no? Entonces, lo que recibe el cliente es un calendario de pasos y, por supuesto, recibe acceso a la plataforma digital. Correcto. Sí, un poco diseñamos a medida en función de la disponibilidad de la información y de los requerimientos que el cliente desea tener de precisión, PAS. Y, bueno, y entonces con todo eso pues se puede definir el óptimo en cuanto al sistema de monitoreo. Y a partir de ahí, una vez que estás suscrito al servicio, pues el propio cliente tiene en tiempo real acceso a la plataforma, como lo acabas de ver, muy sencilla, y no hay que ser un experto en su manejo y te llega pues desde cualquier alerta de cualquier evento que se identifique en cualquier momento. Aquí nos hacen una pregunta muy, muy curiosa y bueno, nos preguntan que si tenemos, a ver que se ha movido la barra y ahora ya no la encuentro. Dice, ¿cuáles son las próximas funciones o incluso los nuevos servicios que tienen en sus planes y que les gustaría mencionarnos? No sé si la aplicación es de... Bueno, y también pregunta si se puede aplicar en derrames continentales, que entiendo que estaba hablando de río. O no sé si en aplicaciones, por ejemplo, pues de ductos, oleoductos que se puedan detectar, en este caso en manchas en tierra, ¿no? No sé, de las dos preguntas las mezclo, a ver si nos dais alguna idea, información. Bueno, ahora mismo tenemos como varias líneas de investigación y desarrollo, cosas que nos parecen muy interesantes para el mercado. Una es efectivamente la detección de derrames en tierra. La tecnología es bastante diferente a cómo pasa en el mar, ¿no? Porque en el mar, como sabéis, pues el hidrocarburo se expande muchísimo y un volumen pequeño puede ocupar un área muy grande, pero en tierra pues no sucede así, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones que estamos a día de hoy investigando y hay otras más relacionadas como, por ejemplo, detección de metano o incluso cálculo de biomasa forestal para mercados de carbon stocks. De todas maneras, si hay alguien que tenga alguna idea y no la quiere compartir, nosotros encantados de estudiarla. Nos encantan las ideas, nos encantan las ideas. Sí, por eso. Digo, porque a veces es solo cuestión de que alguien nos cuente una problemática y oye, sí, pues, sí. Y bueno, ahora hay una pregunta adicional que nos indican qué valor probatorio, me imagino que en caso de buques o algo, o bueno, buques, puede tener nuestros informes o los resultados de esta monitorización ante eventualmente denuncias con las autoridades ambientales. Pues interrúmpeme cuando quieras, Pablo. Digamos que nosotros tenemos, cuando la dimensión del servicio es legal, tenemos dos modelos de informe. Uno que es un modelo estándar, que es como el que os hemos enseñado, y otro que es un modelo en el que nosotros firmamos, en calidad de un poco de expertos, firmamos ese documento, diciendo con las pruebas que tenemos de satélite y toda la información contextual, digamos, tengo capacidad para concluir esta información, ¿no? ¿Cuánta validez legal tiene esto? Depende de cada país, depende de la jurisprudencia de cada país. De hecho, simplemente la imagen de satélite analizada, sin un informe, digamos, específico, en algunos países ha sido admitida a juicio, ¿no? Como una prueba. Pero la verdad es que depende bastante de la jurisprudencia de cada país. No sé si quieres añadir algo, Pablo. No, la experiencia que tuvimos en España, ¿no? Al final, cuando empezamos con el servicio de las aeronaves y la teledetección, que al final era una información relativamente parecida a esta, durante mucho tiempo solo se admitía como prueba una fotografía in situ. Claro, hace una fotografía a 150 millas de costa. Se puede, ¿no? Pero no es inmediato. Entonces, hubo una campaña
formación, y de hecho fiscales de medio ambiente estuvieron volando en el avión, se les explicó con casos veraces cómo la teledetección aportaba exactamente el mismo valor que una fotografía, o incluso mejor, porque es una fotografía mucho, o sea, es una imagen, una información holística mucho más completa. Y eso sirvió para que con el tiempo los informes basados en teledetección si tuvieran la misma validez que las fotografías. O sea que al final hay como un proceso también cuando se inicia el uso de una tecnología nueva, como en todos sitios. Perfecto, pues no queremos tampoco extender esto más de una hora. Creo que están gran parte de las preguntas respondidas. Si hubiera alguna cuestión que se nos haya quedado, como en la plataforma nos quedará registrado, muy gustosamente pues le podríamos... Bueno, aquí acaba de entrar otra. Dice sobre los óxidos de nitrógeno sí, eso del tiempo de pasada de satélite creo que la hemos respondido antes. Depende de la zona, ¿no? Y depende de cómo estén funcionando los satélites. Se define ese programa de paso, ¿no? O sea, no es algo fijo. Claro. Pero bueno, a día de hoy tenemos acuerdos con constelaciones que podrían darse incluso 2 o 3 imágenes al día. O sea, que ya estamos correcto. Ahí, efectivamente, ahí sería ver las capacidades que tendríamos satélites, ver las condiciones que el cliente requeriría de monitorización y tratar de ver si cuadra pues esa necesidad con el cuello de botella que sería la disponibilidad de los satélites. Pero como dice, cada vez hay más constelaciones, más satélites y cada vez más ese tiempo se va acortando. Claro. Nos preguntaban aquí, que creo que puede ser interesante, y alguna noticia también había leído, el tema de los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre, si se podrían detectar, llegado el caso. Porque, bueno, sé que hay cosas de aviones y cosas que están haciendo, o de drones, y si hay imágenes en el corredor del estrecho, que entiendo que sí, el estrecho hay imágenes sobradas, vamos, porque es la zona justo con el canal de Suez probablemente y el de Panamá, por los demás barcos pasan. No sé si para el tema de monitorización de contaminación ambiental, que creo que es la pregunta, sí, hay opciones. Pues digamos que hay un sensor ya en el espacio, un satélite muy interesante que se llama Sentinel-5P y tiene un sensor que se llama Tropomi, que está especialmente diseñado para medir contaminantes atmosféricos. SOx, NOx, formaldehídos, metano, monóxido de carbono. El reto un poco que tenemos es que es un sensor que ha sido diseñado por la Agencia Espacial Europea y que el propietario del satélite es la Comisión Europea. Entonces está pensado para medir a escala macro, ¿no? A escala de país, de continente, y que cada continente tenga una idea o cada país tenga una idea de cuáles son sus métricas de contaminación. Entonces, con la resolución espacial que tiene este sensor no podemos identificar la fuente puntual a no ser que se trate de una fábrica grande, ¿no? No podemos identificar un barco asociado a una pluma de SOx y NOx. Estos sensores llegarán, quiero decir, la tecnología está y mayor resolución es simplemente pues, que haya una empresa que encuentre una oportunidad comercial suficientemente interesante como para desarrollarla. Pero el sensor y la tecnología existe. Pero a día de hoy todavía no hay sensores con esa resolución como para poder asociar, digamos, una pluma contaminada por SOx o NOx a un barco. Correcto. Perfecto, pues sí, yo creo que la tecnología va a evolucionar de una manera tal que cuando nos proporcionen esa información, pues las utilidades y capacidades son importantísimas, ¿no? Como vosotros habéis sido capaces de detectar en este tema de hidrocarburos, ¿no? Bueno, pues yo creo que, como digo, ya estamos pasado un poco el tiempo límite. Agradeceros pues a todas las personas que habéis asistido al seminario. Al final del seminario, pues os llegará pues una breve encuesta, os llegará también, si no hoy mañana, y estará en nuestra página web colgada la grabación del webinar, la presentación que hemos realizado. Tenéis los datos de contacto, podéis visitar nuestra página web, la de Inerco y la de Orbitaleos, y bueno, cualquier cuestión, inquietud, necesidad que podáis tener, por favor, trasladárnosla, estaremos encantados de atenderos. También os pediríamos que, bueno, a vuestros equipos, gente en vuestras organizaciones que creáis que puede ser interesante esta aplicación, pues sin ningún tipo de problema le hagáis llegar la información nuestra o el enlace al vídeo o nos decís cómo contactarlo y lo que nosotros queremos en definitiva es que esta tecnología y este servicio pues esté puesto nunca mejor dicho, al servicio de la lucha contra la contaminación marina y la idea es difundir pues, bueno, que esto es posible hacerlo hoy. Lo que habéis visto todos son ejemplos y casos reales, como ha sido este de Siria, donde
se ha estado ahí monitorizando en tiempo real y era la simulación que ponía en la presentación en tiempo, dijéramos, acelerado toda la evolución y bueno, es información que es súper útil para los operadores de petróleo y, como digo, pues para las propias autoridades, ¿no? Al final están unos con otros coordinados. Pues muchísimas gracias, Pablo, Juan, y lo dicho, nos vemos en el próximo webinar y gracias por estar con nosotros hoy. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias.